lugar, como responsable de comunicación de AMA Morón, quería agradecer la presencia de prácticamente todos los medios de comunicación existentes en Morón. Y la verdad que ver hoy este sitio, después de 2 años, como empezamos aquella vez, como lo estuvimos hace un año cuando presentamos la lista, verlo ahora con todos los medios de comunicación y con toda la gente que hay, la verdad que es digno de orgullo, ¿no? Y sobre todo decir que, bueno, que este partido AMA Morón es un partido de Morón, pero no tiene absolutamente nada que envidiar a los otros grandes partidos que llevan 20 años gobernando Morón. Yo voy a intentar hablar un poco de medio ambiente y sobre todo quiero dar un enfoque al medio ambiente un poco distinto al que se ha dado hasta ahora. Hasta ahora siempre se producían conflictos entre el empleo y el medio ambiente. Cada vez que había que conservar algo de medio ambiente, siempre se decía que había un problema, un conflicto, porque había que conservar una serie de puestos de trabajo. Aquí en Morón tenemos 2 ejemplos claros de eso. El ejemplo de la destrucción de la Sierra de Espartero desde hace ya más de 50 años y el ejemplo de los vertidos al río Guadaíra a través de las empresas aceituneras. Bien, en el segundo de los casos se ha demostrado que solucionar el problema de los vertidos no es ningún problema para el empleo, todo lo contrario. Se ha creado una pequeña industria dedicada precisamente al tema de la depuración, al tema de la reutilización de los vertidos. Eso ha hecho potenciar a las empresas que existen. En los tiempos de crisis que estamos, las empresas aceituneras de Morón no han sufrido la crisis como lo han sufrido otras empresas y, sin embargo, en estos años, a fuerza de las luchas que han tenido muchos colectivos, se han solucionado algo el problema de los vertidos. Por lo tanto, esa tiene que ser la línea. Hay que buscar la manera de proteger el medio ambiente y que además esa manera de proteger el medio ambiente genere empleo. Nosotros queremos plantear el debate al revés de lo que se ha planteado casi siempre. Hay que poner la conservación del medio ambiente como un motor de generación de empleo y con casos concretos. El caso más concreto es el tema de la recuperación y limpieza del río Guadaíra. El término municipal de Morón tiene muchísimos kilómetros del propio río Guadaíra y de sus afluentes. Muchísimos de esos kilómetros están hoy aparte, no hablando ya del tema de los vertidos, sino el tema de la suciedad que depositan la mayoría de las veces los propios ciudadanos, está muy sucio. Y en ese caso no hay que echar responsabilidad ninguna a empresa ninguna. Son los ciudadanos que no cuidan adecuadamente el medio ambiente. Sin embargo, se entiende fácilmente en todos estos dineros que han llegado del Plan E, del Proteja, se entiende fácilmente que se arreglen calles y que se gaste dinero en arreglar calles. ¿Y qué pasa con nuestros ríos? ¿Es que nuestro río no es parte también del término municipal? ¿Es que no es parte de Morón? También es parte de Morón. Por lo tanto, con esos dineros se podía y se debe hacer, si vienen más, hacer recuperaciones de limpieza del cauce. Son además actuaciones que cuestan relativamente poco dinero, sobre todo que ese dinero lo que hay que dedicarlo mucho es a mano de obra. Se necesitan muy pocos materiales para realizar una limpieza de los cauces, muy pocos materiales, y probablemente muchos de esos materiales ya disponga el ayuntamiento de ellos. Por lo tanto, si se hubiera dedicado esas decenas de millones de euros que han venido a ese tipo de actuaciones, se hubiera generado muchísimo más empleo y se hubiera realizado también una conexión entre la población y nuestros ríos, que hoy en día prácticamente no existe. Yo recuerdo cuando joven que se iba al río a echar un domingo. Hoy en día eso prácticamente no existe. Como mucho hay gente que todavía se cree que pueden ir al río a lavar el coche. Y eso hay que quitarlo de las cabezas. Los ríos hay que conservarlos. Otro ejemplo es la recuperación de las laderas del Castillo. Pero además las laderas del Castillo hay que recuperarlas con una concepción no urbanística, no especulativa, no de comerle terreno al cerro del Castillo. No, hay que recuperar las laderas del Castillo para potenciar el propio Castillo y para potenciar las propias laderas. Y también hay que recuperar lo que queda de las laderas del Paseo del Gallo. Se ha construido mucho en esa zona, pero todavía queda alguna parte que se puede recuperar. Todas esas son acciones que generan mucho empleo y necesitan pocos materiales, pocos gastos en materiales. También la recuperación de caminos rurales y de vías pecuarias, concretamente
Y para empezar, por casos concretos, el camino que existe ahora mismo, que debería de existir, pero está muy mal cuidado, entre Morón y Espartero, y entre Espartero y la ermita de Guadaira. Eso, igual que cuando hablamos de la limpieza, aunque hay que limpiar toda la cuenca del Guadaira, creemos que hay que centrarse ahora mismo en la zona que está más cerca de Morón, en la que históricamente ha estado más vinculado a los ciudadanos, en la zona de Espartero, todo el tramo que va de Espartero hasta la ermita del Guadaira, tanto el río como los caminos. Y también proponemos que se realice un proyecto de recuperación del trazado de la vía del tren desde Utrera hasta Morón para uso deportivo, sobre todo del tema de andar, también de correr y el tema de bicicletas. Ese es un proyecto que tanto las asociaciones ciclistas de Morón como las asociaciones ciclistas de Utrera llevan demandando bastante tiempo y creemos que es un proyecto que también hay que ejecutar. Bien, con respecto a esto, decir que ya presentamos recientemente una moción para el tema de la recuperación del Guadaira, en la que encomendábamos o solicitamos que se encomendara al Técnico Superior de Medio Ambiente un proyecto global de limpieza del Guadaira, de limpieza de los cauces y riberas de la cuenca del Guadaira, que incluya todos los afluentes y arroyos dentro del término municipal de Morón. Este proyecto global debe estar evaluado económicamente, dividido en fases y usando como criterio prioritario la generación de empleo. Es muy importante elaborar estos proyectos para que cuando surjan subvenciones, para que cuando venga el dinero, ya estén los proyectos preparados y tengan las convenientes autorizaciones, porque al estar actuando sobre el río hay que pedir autorizaciones a organismos de la Junta de Andalucía o de la Confederación Hidrográfica de Guadalquivir. Y por último, aunque no es exactamente medio ambiente, sino casi diríamos que es salud, me gustaría hacer una referencia al tema del crematorio. Se ha propuesto construir, de hecho está hecho, lo que pasa es que no está en funcionamiento, un crematorio en medio de la ciudad, justo donde se ha hecho el tanatorio que era muy necesario. Se podía haber hecho hace mucho tiempo de manera pública, pero los intereses han hecho que se espere a hacerlo de manera privada, por la empresa Lalo Sile, curiosamente también ligada a la destrucción de la sierra. Bien, ¿por qué Ama Morón no quiere ese crematorio en ese sitio? Porque un horno crematorio emite humos contaminantes que perjudican seriamente la salud de las familias que viven cerca y en un entorno amplio del crematorio. Porque además ese crematorio está situado incluso más bajo que las viviendas que lo rodean. Y porque además, en el Plan General de Morón, lo que hay proyectado en ese sitio es un gran parque que se llama el Parque Central, que rodearía todo lo que es el cementerio, y no tiene ningún sentido proyectar un parque que tiene que ser un pulmón verde de la ciudad, un lugar de paseo, de relajación, de juego, de práctica de deporte, de esparcimiento. Eso es totalmente incompatible con la situación de una chimenea y un crematorio. La plataforma No al Crematorio junto a las casas difundió un documento donde se veían los perjuicios que podía causar las emisiones, los humos de un crematorio. Por decir solo algunas, concretamente de un informe del Departamento de Ciencias e Ingeniería Ambiental de la Universidad de Florida, decía que la contaminación por partículas procedentes de incineradoras y crematorios está directamente relacionada con problemas respiratorios de diversos órdenes y algunos tipos de cáncer, además de actuar como mutágenos, es decir, tienen la habilidad de dañar el ADN. Por más temperatura que alcancen los hornos de un crematorio, la población debe saber que los metales pesados y las dioxinas presentes en algunos cadáveres no pueden destruirse y por tanto se liberen a la atmósfera después de una cremación. Las personas que permanecen mucho tiempo en las proximidades de un crematorio van incorporándolo a su organismo. Los metales y dioxinas se incorporan al proceso contaminante porque están presentes en el cuerpo y en el cajón que es incinerado y viajan desde el sitio de la incineración a los pulmones y a la sangre de los habitantes cercanos al crematorio. La exposición a largo plazo provoca daños irreparables. También se habla de que los contaminantes son partículas y monóxido de carbono, cloruro de hidrógeno, oxígeno de nitrógeno, dióxido de sulfuro, dioxina y metales pesados, algunos tan contaminantes como el mercurio, el cadmio y el plomo, que producen irritación en los tejidos de los ojos, que producen problemas respiratorios, infertilidad, problemas de defectos de nacimiento, daños en el sistema inmunitario, etcétera, etcétera, etcétera. Por eso, y porque además, una vez que hemos visto toda la documentación que existe, desde el año 2004 existe una regulación, una norma subsidiaria en Morón
que prohíbe expresamente la situación de ese crematorio en ese sitio. Por eso hemos dirigido una carta a los responsables del Ayuntamiento de Morón, en donde le hemos advertido que AMA Morón desde luego no se va a quedar quieto si se inicia la actividad del crematorio, porque está dañando seriamente a la salud. Y por tanto, en base, desde AMA Morón queremos manifestar que en defensa de la salud y de la calidad de vida de todos los vecinos y vecinas de Morón, usaremos todos los mecanismos jurídicos que estén a nuestro alcance para impedir la puesta en marcha, el funcionamiento o inicio de actividad del horno crematorio en su ubicación actual, situado dentro del tanatorio instalado junto al cementerio municipal. Y en particular, entendiendo que todas las personas a las que le hemos enviado el escrito tienen pleno conocimiento de la ilegalidad que supone poner puesta en marcha ese crematorio y de los graves problemas de salud que el inicio de esa actividad supone para los vecinos más cercanos, desde AMA Morón queremos manifestar que si se produce esa puesta en funcionamiento, pondremos en conocimiento de la Fiscalía de Medio Ambiente estas circunstancias para que se inicien las pertinentes diligencias de investigación para determinar las posibles responsabilidades penales de las personas que hayan podido incurrir por acción u omisión en la puesta en marcha de ese crematorio. Y para seguir con las propuestas, con el plan de propuestas de AMA Morón, ahora tenemos a Antonio Flores.